Siempre voy con retraso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo me llamo Manuela, soy italiana y os hablo desde París. En el vídeo de hoy os voy a presentar todos los libros que he leído en el segundo trimestre de 2022, o sea que haremos un resumen de todas mis lecturas del mes de abril, del mes de mayo y del mes de junio. Es verdad que voy con un poco de retraso para presentaros este vídeo porque hablaremos de libros que he leído hace unos meses ya, pero bueno, como sabéis, si me seguís, durante el verano he publicado otros tipos de contenidos, consejos de lectura para el verano, un vídeo en el que os enseñaba los libros que había puesto en mi maleta para las vacaciones, en fin, contenidos que tenían que ver con la estación. Así que nada, he ido acumulando un poco de retraso con otros contenidos que tenía en mente, pero bueno, no pasa absolutamente nada, mejor tarde que nunca. Como veréis, no hay muchísimos libros porque en los 3 meses de los que estamos hablando tuve poco tiempo para leer. Ya sabéis que me quejo bastante a menudo de la falta de tiempo para leer. Obviamente es como un problema para mí, ¿no? Porque leer me gusta tanto, forma parte de mi trabajo, entonces es un poco una pena. Pero bueno, así es. Fueron 3 meses en los que estuve pero que muy ocupada con el trabajo, con el despacho. Trabajé muchísimas horas, mucho más de lo normal, y esto hizo que tuve realmente poco tiempo para leer. Pero bueno, no me voy a quejar más, no me voy a enrollar más, empecemos. El primer libro que he leído en este trimestre es Anna Karenina de Tolstoy, o Anna Karenina según las ediciones, pero bueno, por lo visto en español decís Anna Karenina. A ver por dónde empiezo. Igual puedo empezar diciendo que esta lectura no me volvió loca. Hay elementos, hay aspectos obviamente muy interesantes en este libro, hay cosas que me han gustado, hay partes, capítulos, páginas que me han gustado, pero tengo que decir que hay también muchas páginas, muchos capítulos que no me han gustado para nada, que básicamente me han aburrido bastante, y en el conjunto este libro no me ha gustado particularmente. Puedo también empezar contándoos por qué escogí este libro, por qué lo leí. Si me seguís ya sabéis que hace muchos meses incluí el hecho de descubrir la literatura rusa en los propósitos de Año Nuevo para 2022. Efectivamente, tengo que decir que no conozco prácticamente para nada la literatura rusa, los grandes autores rusos, las grandes novelas rusas, y evidentemente esto, bueno, no me gustaba y no me gusta, ¿no?, para mi cultura general, para mi cultura literaria general. Por eso decidí incluir este propósito en mis objetivos de lectura para 2022 y fue así que decidí leer este libro. Entonces, lo que puedo decir es que estoy muy contenta de haberlo leído justamente por este motivo, porque, bueno, ha sido una primera etapa para descubrir la literatura rusa, pero como os comentaba antes, no ha sido una experiencia de lectura particularmente agradable. Es casi más un libro que estoy contenta de haber leído ahora que he acabado la lectura y no un libro que me haya dado mucha satisfacción lectora durante la lectura, ¿no? Bueno, dicho esto, que es como mi sensación general sobre este libro, vamos a ver algunos puntos que tienen que ver más justamente con el libro en sí, con sus características. Pues Tolstoy acabó de escribir este libro en 1877, con lo cual podemos decir que la época de escritura de este libro corresponde a la época en la que se desarrollan los hechos, o sea, los hechos, la trama se desarrollan en el siglo XIX y en particular en la segunda mitad del siglo XIX. Esta novela es una foto de la sociedad rusa de la época y particularmente de las esferas más altas de la sociedad rusa de ese tiempo. Anna Karenina, que da el título al libro, es una de las protagonistas, pero no es la única protagonista. Efectivamente, este título puede hacernos pensar que toda la novela está construida alrededor de la figura de esta mujer, Anna Karenina, pero realmente no es así. Hay muchos otros personajes protagonistas, muchas parejas protagonistas, y en particular efectivamente el personaje de Levin, que es un protagonista absoluto de este libro, que tiene un papel muy importante, mucho peso en este libro, y que suele ser considerado como un alter ego
como un personaje en el que el autor ha puesto muchas de sus ideas, muchos de sus valores, un personaje al fin y al cabo que es como un reflejo del autor. A nivel de temas, bueno, esta novela aborda muchísimos temas, el tema obviamente del amor, de la pasión, del matrimonio, de la fidelidad y de la infidelidad, el tema de la religión, el tema de la ciudad y del campo, y lo que podemos subrayar es que el libro está construido por ideas opuestas, por conceptos opuestos. Esto se ve muy bien en la construcción de los personajes, por ejemplo, donde hay efectivamente personajes que son como el opuesto de otros personajes, y se ve también en la estructura y en los temas que se abordan, porque hay, como comentaba ahora, ideas, conceptos opuestos, ¿no? Vida y muerte, amor pasional, físico y amor dentro del matrimonio como más sagrado, ciudad y campo, religión y ateísmo. Hablando de amor, evidentemente el amor es uno de los temas más importantes del libro y se presentan aquí varias concepciones. El amor físico, el amor pasional que acaba en tragedia, que acaba en catástrofe, y es el caso del amor de Anna Karenina con Vronsky. Se habla también de un tipo de amor más sagrado, más tranquilo, relacionado con valores muy sólidos dentro de un matrimonio feliz. Obviamente hay también el tipo de amor de los matrimonios infelices, hipócritas, etc. En fin, el amor está muy pero que muy presente en este libro en varias formas posibles. En fin, esto a grandes rasgos es lo que os puedo decir de esta novela, que ya os digo, estoy contenta de haber leído, pero no ha sido una experiencia de lectura particularmente agradable. Hay realmente partes de este libro que no me han gustado, que me han aburrido mucho. Por otro lado, hay partes que me han encantado, por ejemplo, el principio. Las primeras páginas realmente me han parecido estupendas. En fin, lo importante es haberlo leído, lo importante es tener una idea de esta obra, que es considerada una obra maestra, una novela importantísima en la historia de la literatura rusa. Y bueno, de momento dejo de lado un poco a los rusos, pero por supuesto volveré a leer otra novela para seguir descubriendo la literatura rusa. Un pequeño detalle, pero es importante, para mí siempre es importante decíroslo: yo he leído este libro en una versión italiana, en una traducción italiana, así que no sé cómo han quedado las traducciones españolas de este libro, puesto que yo he leído una edición italiana. El segundo libro que he leído en este trimestre es un libro italiano que se llama Coco Chanel, una donna del nostro tempo, de Anna Rita Briganti. En este caso no me voy a extender demasiado porque este libro no está traducido al español, pero bueno, básicamente se trata de un libro que habla evidentemente de Coco Chanel. Anna Rita Briganti es una periodista y escritora. La verdad es que esta fue una relectura, porque ya había leído este libro una primera vez unos meses antes, cuando había entrevistado a Anna Rita Briganti aquí en mi canal, y en el mes de mayo lo volví a leer porque organicé una presentación en una librería aquí en París con esta autora y para presentar justamente este libro, y entonces para poderme preparar, para preparar la entrevista que le hice a esta autora, pues volví a leer este libro. El tercer libro que os voy a mencionar es Un amor de Dino Buzzati. En este caso también se trata de un libro italiano que yo leí en italiano, pero en este caso podéis encontrar la traducción española de esta novela. Dino Buzzati es un autor muy importante del siglo XX italiano, un autor que yo no conocía prácticamente para nada. Muy posiblemente había leído algo de él hace muchísimos años en el colegio, de hecho ni estoy segura, con lo cual o no lo había leído nunca o lo he leído tan poco y hace tanto tiempo que básicamente ni me acuerdo, con lo cual quería volver a descubrir, o mejor dicho, descubrir a este autor importante de la literatura italiana, y decidí empezar con esta novela porque la trama me llamaba bastante la atención, el título también. Estamos en Milán en los años 60, el protagonista es un hombre que se enamora de una chica mucho más joven que es una prostituta, y esta novela básicamente describe los mecanismos
psicológicos que están detrás de esta experiencia de amor de este hombre. La novela describe perfectamente cómo este hombre se enamora de esta chica, cómo pierde por completo la razón. La novela describe este amor, que es un amor sin ningún sentido, sin ninguna lógica, si queremos, en el que este hombre pierde por completo su dignidad. Entonces, bueno, la capacidad que tiene esta novela de describir de una manera muy eficaz estos mecanismos psicológicos, pues es algo muy interesante. Desde el punto de vista del estilo, el estilo es bastante particular. Hay partes del texto que están construidas como un flujo de conciencia del protagonista. La puntuación, de hecho, es muy particular porque el uso de la puntuación es bastante reducido, sobre todo en algunas partes, con lo cual esto contribuye también a ese efecto de flujo de conciencia. En fin, un libro que está bien, que me ha gustado bastante, pero yo diría que sin más. O sea, merece la pena, ¿por qué no? Pero tampoco es un libro que me parece inolvidable, que me parece una obra maestra. No, para nada. Pero bueno, una lectura que estoy contenta de haber hecho. El libro siguiente es un libro que yo he leído en francés, he leído el original, se llama Le Jeune Homme de Annie Ernaux. Bueno, en este caso hay muchas cosas que decir porque, como sabéis, Annie Ernaux ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Esta es una autora que me encanta, de la que os he hablado muchísimas veces, hasta el aburrimiento muy posiblemente. Pero bueno, obviamente no voy a dejar de hablaros de ella justo ahora que acaba de ganar el premio Nobel, ¿no? Es una de las voces más importantes de la literatura francesa contemporánea, tiene una escritura que a mí me encanta. Y entonces, bueno, este libro que acabo de mencionar, Le Jeune Homme, es un libro que salió en francés hace muy poco, salió en el mes de mayo. Yo lo compré cuando salió y me lo leí rápidamente, son poquísimas páginas, se lee muy rápido. Y es un libro que, por lo que he podido escuchar en internet, se va a publicar en español dentro de poco. Así que muy posiblemente podréis tener una versión española de este libro dentro de poco si las informaciones que he escuchado son correctas. En cualquier caso, os aconsejo los libros de Annie Ernaux. Hay muchísimos de sus libros que ya están traducidos al español y que están publicados en español. Os voy a mencionar algunos títulos: Los años, Los armarios vacíos, El lugar, El acontecimiento, y podría seguir, hay muchos más. Este libro, Le Jeune Homme, es una historia de amor que la autora tuvo cuando ella tenía más de 50 años con un chico mucho más joven, unos 30 años más joven. Como siempre en los libros de Annie Ernaux, el elemento autobiográfico es el elemento fundamental a partir del cual obviamente se abarcan temas que tienen un interés universal. En el caso específico tengo que deciros que este libro no es el libro que más me haya gustado de Annie Ernaux, ni muchísimo menos. De hecho, muy posiblemente es el que menos me ha gustado. Bueno, debería volver a leer o a echar un ojo a todos los libros de esta autora que he leído antes de decir una frase tan definitiva, pero bueno, creo que no me equivoco si os digo que de todos los libros de esta autora que he leído es el que menos me ha gustado. Pero bueno, en cualquier caso os aconsejo leer a esta autora, y si no la conocéis pues podéis aprovechar este momento tan peculiar en el que acaba de ganar el Nobel para descubrirla. Luego he leído otro libro italiano que se llama Solo el coraggio, Giovanni Falcone il romanzo, de Roberto Saviano. En este caso, este libro, por lo que he podido ver en internet, no está traducido al español, así que no voy a hablaros de él más de la cuenta. En cambio, os voy a decir dos palabras sobre Roberto Saviano, el autor de este libro, que claramente es muy conocido porque es el autor de un libro que se llama Gomorra, un libro que le cambió la vida, porque se trata de un libro en el que Roberto Saviano describe y denuncia la Camorra, que es una organización criminal italiana, y entonces este autor vive bajo protección policial desde que publicó este libro. El libro, que no está traducido al español, es un libro que cuenta la vida de Giovanni Falcone. Giovanni Falcone es un juez italiano muy importante que luchó toda su vida contra la mafia y que acabó muriendo en un atentado hecho por la mafia, justamente. Entonces me interesaba muchísimo este libro, tenía mucha curiosidad porque quería
leer la historia de Giovanni Falcone, un hombre tan importante en la historia reciente de mi país, contada por Roberto Saviano, que vive directamente en su propia vida una experiencia tan peculiar y tan dramática como la de vivir bajo protección policial porque básicamente la mafia lo amenaza de muerte desde que él publicó Gomorra, ¿no? Y bueno, fue una lectura efectivamente muy interesante que me gustó. Luego, el libro siguiente es Agua por todas partes de Leonardo Padura. Leonardo Padura es un autor cubano, con lo cual efectivamente el original de este libro es en lengua española, aunque yo lo leí en francés. Lo leí en francés porque tuve el placer de acompañar a Leonardo Padura como intérprete en varias presentaciones en las que justamente se iba a hablar, entre otras cosas, de este libro, con lo cual la editorial francesa me lo envió. A ver, os diría una mentira si dijese que este libro me ha encantado, porque no es así. El libro en sí, que es un conjunto de textos varios, de artículos, de ensayos, no me ha gustado particularmente. Lo que sí me ha gustado mucho es la idea que hay detrás del libro, que es además un tema muy importante para Leonardo Padura, que es el tema de la cubanidad, lo que significa para él haber nacido en Cuba, vivir en Cuba y escribir en Cuba. Pues esto sí que me interesa mucho, me parece súper interesante toda la reflexión que este autor hace tanto en sus libros como en los discursos, en las presentaciones que hace, porque realmente él explica muy bien que no sería el mismo hombre y no sería el mismo escritor si no viviese en Cuba y si no escribiese en Cuba. Pues esto es muy interesante. Y luego, para acabar, una novela francesa que se llama La fille que ma mère imaginait, de Isabelle Boissard. En este caso tampoco me voy a extender demasiado porque este libro no está traducido al español, solo deciros que ha sido una lectura agradable que hice porque fui la intérprete de Daniela Raimondi, que es una autora italiana que escribió una novela justamente que yo traduje al francés. Entonces, en el mes de mayo hubo una presentación de la edición de bolsillo de este libro aquí en París. Yo acompañé a Daniela Raimondi siendo su intérprete, y en esta presentación había también otras autoras, entre las cuales justamente Isabelle Boissard, y nada, la editorial me hizo llegar las novelas de las autoras que estaban presentes en la presentación, con lo cual nada, me leí este libro, muy interesante, un libro que se lee fácilmente y bueno, una lectura agradable para acabar el trimestre. Esto es todo para el vídeo de hoy, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dadle me gusta y sobre todo suscribíos al canal. Podéis también dejarme vuestros comentarios aquí abajo, ya sabéis que estoy encantada de leeros y de contestaros. En este caso específico me gustaría saber qué libro estáis leyendo vosotros en este momento, y también me gustaría saber qué opináis de Anna Karenina, por ejemplo, este clásico que, bueno, tampoco me ha gustado tanto, así que bueno, me gustaría tener vuestra opinión y sobre todo saber por qué os ha gustado, si es que os ha gustado. Y evidentemente también, si habéis leído ya algún libro de Annie Ernaux, que acaba de ganar el Nobel de Literatura, pues por favor dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta autora y sus libros. Nosotros nos vemos muy pronto con el próximo vídeo. Un beso.